Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Semana 6, Filipenses, parte 2. Tierna misericordia de Cristo Jesús, basada en Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Día martes. Lectura bíblica. Éxodo, capítulo 12, versículos 29 al 37. Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 27. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Leer con oración. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Disfrutar a Cristo para formar parte de la nueva generación. En Filipenses capítulo 1, versículo 8 leemos: Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra griega traducida como entrañable misericordia es esplagnon, que se refiere a las entrañas, de donde se creía que salían los sentimientos más puros y profundos de una persona. Esa palabra también aparece en su forma verbal, explagnizomai, que significa compadecerse. En Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesús miró a las multitudes y se compadeció de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compadecerse es una característica divina. Por desobedecer a Dios, el hombre pecó, cayó en tinieblas y fue despojado de su gloria. Pese a ello, el Señor se compadece del hombre y desea recobrarlo. Cuando Pablo manifestaba sus sentimientos, lo hacía en el Espíritu, a partir de sus entrañas, en la tierna misericordia de Jesucristo. Él era un testigo vivo de que ese suministro de esplagnón de Cristo funciona. Además, su enfoque estaba en el progreso, defensa y confirmación del Evangelio. En realidad, el Evangelio de Dios es una persona viva, Jesucristo. El Evangelio no es una serie de enseñanzas, sino la misma persona viva del Señor que vive dentro de nosotros. Dios quiere transformarnos por medio de esa persona que vive en nosotros, haciéndonos la nueva creación, el nuevo hombre. Sin embargo, los judaizantes predicaban otro evangelio. Ellos decían que no era suficiente creer en Jesús, que era necesario guardar la ley y practicar la circuncisión. Eso invalidaba la obra de la cruz de Cristo. La ley sirvió como un ayo para guardar al pueblo del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Pero cuando Cristo vino, todo cambió. Nosotros ya no vivimos por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Ejercite su fe, no se quede en la mente, indagando y cuestionando. Ejercite su espíritu, invocando el nombre del Señor Jesús.
No ande por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Ande por la fe, que hace real las cosas que se esperan. A continuación, veamos el ejemplo del pueblo de Israel, que estaba bajo la tiranía del faraón de Egipto. Dios libertó a su pueblo con mano poderosa, haciendo señales y prodigios. En la 10ª plaga ocurrió la muerte de los primogénitos de los egipcios, pero ninguno de los primogénitos de los hijos de Israel murió, porque estaba la sangre del cordero en el dintel y en los postes de las casas de los judíos. Esa es una figura de la muerte vicaria de Cristo. Él es el Cordero Pascual. Dios lo inmoló como el Cordero en nuestro lugar. Así que Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Dios. El pueblo salió de Egipto con destino a la buena tierra. Sumando a los hombres, las mujeres y los niños, se calcula que se trataba de por lo menos 2 millones de personas. Cuando viajamos en familia, nos enfrentamos con algunas dificultades. ¿Se imagina viajar por el desierto con 2 millones de individuos en ese tiempo, sin autopistas o paraderos de descanso, con un restaurante, por un lugar completamente inhóspito? Solo Dios podía proveer y cuidar de esas personas. Cuando llegaron cerca al Mar Rojo, percibieron que Faraón y su ejército los perseguían a fin de llevarlos de regreso a Egipto como esclavos. El pueblo clamó a Dios. Moisés extendió su vara, el mar se abrió y ellos atravesaron por el lecho en seco y salieron al otro lado. Cuando el ejército de Faraón entró en el Mar Rojo, las aguas del mar se cerraron y todos murieron. La travesía del Mar Rojo representa el bautismo. Al creer, nosotros invocamos el nombre del Señor. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados. Pero todavía existe la necesidad de ser bautizados para apartarnos del mundo. Quien creyó y aún no ha sido bautizado debe hacerlo inmediatamente. Después del bautismo, en las aguas, Faraón, que prefiguraba a Satanás, no puede alcanzarlo. Luego de la travesía del pueblo, alabó al Señor por todo lo que él había hecho. Después de 3 días de caminata, llegaron a Mara, donde las aguas eran amargas, y el pueblo murmuró en contra de Moisés. No cometamos ese error. Nuestro viejo hombre reclama por el frío, por el calor, por las filas, etc. En vez de murmurar contra aquellos que están liderándonos, volvámonos al Señor y oremos para que Él supla la necesidad de su pueblo. Moisés clamó al Señor y la necesidad de agua fue suplida. Dios los sacó y los condujo a Elim, un lugar placentero en medio del desierto. Aprendamos a vivir por la fe, de modo que veamos la conducción del Señor en nuestra vida. Pregunta: ¿cuál es su actitud ante las dificultades que surgen en el día a día? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.